Todos de mi pueblo Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí al portal de Tosi Temascalito. Si no me conoces, mi nombre es María Elena Olvera. Te invito a que te suscribas al canal, que compartas esta información si consideras que es de utilidad. El día de hoy, como el título lo dice, vamos a hablar del sistema respiratorio. Como ustedes ya saben, un temazcal dentro de la medicina tradicional mexicana es una de las herramientas, recordemos, una de las herramientas para muchas afecciones. No va a ser totalmente el temazcal que va a dar la sanación, digamos, integral. Tenemos que entender que va a haber los 4 movimientos de nuestro Nahui Olin o de nuestro Jojoya Moni. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si existe una enfermedad, es claro que hay que considerar, digamos, ese quincunce, que es el cuerpo, la mente, el espíritu y la emoción, y lo que se ha atado a ese desequilibrio. Es decir, si estamos hablando que es una cuestión, digamos, dentro del Nahui Olin, el 26% son cuestiones mentales. ¿Qué creencias tenemos desde muy pequeños? Tápate, porque si no te vas a enfermar. Y llega un frío y la mente dice, híjole, con esto uno se puede enfermar o me voy a enfermar, y podemos materializar ese desequilibrio. Pero si también lo sentimos, no lo pensamos, también se puede y de igual manera materializar. De igual manera en las cuestiones espirituales, hay veces que muchos piensan que es como un castigo, porque recordemos que dentro de la tradición muchas de las enfermedades estaban asociadas con alguna divinidad, ya sea con Tlaloc, en el aspecto de Tosi, con Tlazonteotl, con Tezcatlipoca. Algunas de esas divinidades gobernaban esas enfermedades. Tlaloc está muy enfocada, o muy enfocado más bien, a todas esas enfermedades que representan el frío y el agua. Y entre ellas, pues obviamente viene la parte respiratoria, del sistema respiratorio. Y en este caso también las cuestiones ambientales, que ya viene siendo el cuerpo físico como tal. Es decir, si una persona hoy en día se enferma de sistema respiratorio, hay que analizar cuál fue el factor que empezó a alterar, porque existe toda una lista que va enfocada al sistema respiratorio. Es decir, ya sabemos que alguna enfermedad con digamos, sistema respiratorio del cuerpo humano puede estar ligado, como ahora la ciencia lo determina, como una enfermedad que ha sido alterada por virus, por bacterias, por cambios bruscos de temperatura, por fumar, por el polvo, por el alcohol, toda esa irritación, por ejemplo, en el polvo, por irritación que se genera dentro del organismo. Entonces existen como variantes que el cuerpo va a reconocer y obviamente va a bajar el sistema inmune y pues ya le afecta. Desde una simple gripa también, y cada una de estas ramas de la enfermedad, porque nada más es sistema respiratorio, de ahí se va por cuestiones pulmonares o temas pulmonares. Obviamente la gripa, ¿qué nos orilla a hacer la gripa? Desde lo muy básico, obviamente dentro de la metamedicina, más allá de la medicina, una simple gripa nos está orillando a que a descansar, porque normalmente no nos lo permitimos. Si somos maestras, en este caso, y hay veces que no descansamos, simplemente viene una temporada de vacaciones, lo primero que va a hacer el cuerpo es descansar, enfermarse para poder reposar. Bueno, y eso es lo que hace la gripa, digamos que es una de las líneas de enfermedad como más ligeras, pero una broncomonía, un asma, una bronquitis, un cáncer de pulmón,
pues obviamente ya están hablando de temas mucho más complejos que hay que entender y hay que analizar, porque todos estos van a ser como muy personales para cada persona, personales para cada persona, como muy variados para cada persona. No es lo mismo una broncomonía de una persona sangre tipo A, una persona sangre tipo B. ¿Qué quiero decir con esto? Que su química de su cuerpo va a llevar otros tratamientos, va a haber ese desajuste que se tiene que corregir, es porque los efectos o las condiciones desfavorables para que se generara una neumonía, pues obviamente van a ser muy diferentes para cada persona y va a requerir más medicamento A o va a requerir más medicamento o menos medicamento B. Espero me den entender. La bronquitis, que es una inflamación que aquí nos está indicando que muchas veces la persona en la metamedicina se siente abrumada. Obviamente bronquitis, asma, bronconeumonía, cáncer pulmonar, todo eso tiene que ver con aspectos muy importantes. Desvalorización y por supuesto sentimiento de tristeza y sobre todo, digamos, va variando dependiendo la enfermedad, pero la bronquitis es como sentimiento de abrumar, se siente abrumado por la misma familia, por su mismo entorno familiar y que no puede avanzar. Se siente a lo mejor están en una sola casa y en esa casa todos están muy juntos, muéganos. ¿Por qué? Porque no hay ¿cómo decirlo? No hay expansión del mismo recurso de la misma casa, que todos tienen que estar ahí porque no hay los recursos, porque hay ciertas limitaciones. Entonces, cualquier, digamos, aironazo que haya o que se moje, pues va a afectar la parte física porque está aunado a su parte emocional y mental de lo que está viviendo el entorno esa persona. Por ejemplo, el asma. El asma también tiene su componente emocional. Ese componente puede ser el sentimiento de ahogo y de miedo cuando se genera asma. Y un ataque de asma. Y eso viene, ¿por qué? Porque el miedo a no merecimiento de ¿qué? Del oxígeno. Y eso se va a las memorias. Puede ser que haya sido desde el nacimiento, que haya sido un embarazo, digamos, complicado, o que fue dentro de sus primeros años de vida un trauma. Normalmente siempre va a ser desde el nacimiento, que se haya enredado el cordón umbilical, que se estaba pasando o se quería venir o lo querían abortar. Hay mucha gente que quiere abortar a los bebés desde el momento que se va a gestar. Pues salí embarazada. No, pues, ¿sabes qué? Ya, tienes que abortar. Esa información ya le está llegando a la célula de ese bebé o de ese niño o de esa niña. Ya le está llegando, pero hay muchas veces que dice, bueno, está bien, ya tenlo, ¿no? No pasa nada, fue una sola vez. Pero cuando se empiezan a repetir esas intenciones de abortar, porque no es tiempo, se queda en la psique de ese niño y obviamente se va a quedar en ese proceso de no merecimiento. Bueno, no es un proceso, más bien en la psique se queda la información de que no merece vivir. Y como no merece vivir, viene con problemas de asma y ese problema de asma va a tener que ser superado porque dentro de la medicina tradicional hay que sacar esa memoria y solamente sacar esa memoria, pues obviamente se va a quitar ese sentimiento. Pero ese sentimiento que ahorita les estoy mencionando va mucho más allá. Ahí va a tener varias características en su vida cotidiana como abortar, no sé, que está estudiando la secundaria
y al estar estudiando la secundaria pues ya no siguió, y que ahora lo metemos al curso de no sé de dibujo, y luego lo metemos al curso de básquet, y luego a box, y luego a no sé qué tanto, pero todo queda inconcluso. Está queriendo decir que esa personita está abortando todo porque es un sentimiento tan cotidiano o de su psique de aborto, digamos, el que te sea abortado, o más bien lo querían abortar, y él está siguiendo ese patrón, abortar todo, toda su creatividad, todas sus intenciones para, digamos, desarrollarse en la vida. Entonces no encuentra como una afinidad como tal, o sea, no va a terminar algo hasta al menos que sea obligado. Y eso lo veo mucho en las, ¿cómo se dicen? Ay, si se oye ruido es que ya están trayendo las varillas para acomodar nuestras piedras volcánicas en ese temazcal. Y bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, del asma. Aquí también nos tenemos que ir a ver voltear en el pasado, en el polvo del tiempo, con los escritos de los frailes. Los frailes siempre decían que en un temazcal, sobre todo Sahagún, tenía que estar bien caliente para estos menesteres, y sobre todo para que entraran las personas, digamos, que estaban, digamos, golpeadas, apaleados, para los que estaban bulbosos, para los que estaban fracturados, y para que, bueno, todos los que tenían padecimientos. Y que un temazcal tenía que estar lo más caliente para poder ser aplicado. Es decir, si yo, a ver lo de las varillas que ya se están poniendo. ¿En qué estábamos? Ah, sí, de estos registros, de cómo ponían de alguna manera la medicina, o cómo era aplicada dentro del temazcal, que para estos lugares tenía que estar muy caliente, que tenía que ser un lugar donde de alguna manera también se llevaban ciertas prácticas, que ahí lo mencionan. Después de ser purgados, eran lavados. ¿Qué quiere decir? Las purgas son muy importantes para limpiar el proceso curativo de cualquier persona. Eso va por delante. Es decir, es quitar la memoria de esa persona por medio de purgas. Las purgas, luego haremos un video de todo tipo de purgas que existen, o plantas que son purgantes. Y también el tipo de plantas que eran utilizados, y también, por supuesto, las divinidades. En este caso, Sahagún siempre representa que era Teoinana, la diosa de los baños, digamos, igual que Tosi. Dependiendo del padecimiento, como les acabo de mencionar, podría ser ¿cómo se llama? Tlaloc, o podría ser Coatlicue, o podría ser Tonantzintlalli. O sea, eran como varias. Es que aquí ya se me están metiendo todos los para afuera. Y bueno, una vez que sucedía esto, o eran lavados, ya se les ponían las plantas de acuerdo al padecimiento. Es decir, no les iban a poner ruda ni nada. Por eso eran cuadrados estos temazcales, porque no eran, si nos vamos al México antiguo, y que apreciaron estos, para allá, estos frailes, de alguna manera, después de esa visión que tenían del temazcal, donde decían que aquí nos lavábamos el cuerpo después de todas nuestros pecados, que eran aberrantes, y que éramos blasfemos por estar haciendo esto. Obviamente también vieron más adelante en el tiempo los beneficios que tenía el temazcal. Por ese mismo motivo, cuando llegan los españoles, si se dan cuenta, a lo largo de la historia, ellos no mandaron traer médicos. Incluso hay cartas que dicen que no era necesario que mandaran los médicos, porque aquí había medicina tradicional, aquí había curanderos que ayudaban a los mismos españoles en sus descalabradas, en todas sus guerrillas donde salían afectados. Entonces, ellos también apreciaron estas bondades terapéuticas del temazcal,
y también se construyeron estos mismos temazcales dentro de las, ¿cómo se llama?, iglesias o los hospitales. Pero estos eran de alguna manera guiados, no guiados por los frailes obviamente, pero ellos eran los que controlaban qué persona entraba, qué persona no entraba. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque es obvio que en un temazcal cuadrado es más enfocado a la parte terapéutica. Estos eran verdaderamente donde se hacían los partos, donde se hacían, o la partera, la matrona, hacía el aspecto de, ¿cómo se llama?, la dilatación, y que si todavía estaba le faltaba, pues obviamente le ponían más calor, baños de plantas, de acuerdo al proceso que se estaba llevando. Y aquí obviamente no entraba el temazcal circular, imagínense, ¿no? En aquellos entonces, hermanito, clavijero, écheme otras piedritas, ¿no? Unas 13 más. Sí, y póngale medicina. Y ya se me está acabando aquí el calor, otras 13, por favor. Ay, por favor, y unos cantitos para ver si esta neumonía se logra quitar con el Gran Espíritu y todo eso. Obviamente así no funcionaba. Esto ya es algo más, digamos, ¿cómo le dicen ahora? Más híbrido, de alguna manera. Pero el temazcal tradicional era de un solo lado. El temazcal otomí, de hecho, también, de un solo lado se calientan las piedras, se avienta el agua de las plantas medicinales que esté utilizando. Tiene que estar lo más caliente posible para que abra el poro, para que empiece, digamos, a absorber, y después se da, a las personas se les da infusiones, se les daba rameado, se ponen cataplasmas. Era una forma de dar medicina al cuerpo. Hoy en día, obviamente es lo que se está pretendiendo preservar, no rescatar, hay que seguir preservando, pero ahorita con la medicina alópata no la podemos tampoco hacer a un lado, porque si una persona ya trae unos cuadros severos de neumonía, de bronconeumonía, que también tiene que ver su aspecto de la metamedicina, de que también no tienen su espacio o que no han logrado nada materialmente hablando, y que todo eso se va en un aspecto de tristeza por no expandir, porque se siente limitado, porque siente que no puede lograr cosas que, digamos, sus anhelos personales. Y ahí cada persona que tenga ese tipo de padecimientos, hágase un análisis físico, emocional, mental, espiritual, que lo escriban de verdad de dónde proviene esa tristeza, qué ha logrado en su vida, qué no ha logrado en su vida, para que se desoculte. Una vez desocultando esa emoción, obviamente, pues se hace como más evidente, y lejos de que se haga evidente, pues obviamente ya es el saberlo, el reconocerlo, y por supuesto ahora entender. Una vez que ya tenemos, digamos, ya estamos haciendo, digamos, usando el temazcal para cuestiones terapéuticas del sistema respiratorio, hay que conocer las plantas. Si tú estás en otro país, por ejemplo en Colombia, pues obviamente está el zacate limón, está la paja de limón, y entre otras plantas. Tienes que conocer plantas de tu zona para que lo lleves a la medicina. En México utilizamos el orégano, el eucalipto, el vivaporrut, utilizamos también el tomillo, utilizamos el laurel. Hay como muchas plantas que nos ayudan a utilizarlo dentro del temazcal. Podemos utilizar hasta 4 plantas, dentro de esas están las antimicóticas, antibióticas, que es el tomillo, que es ¿cómo se llama?, el orégano. Esas son muy buenas para poder, para poder matar esos bichos, y el laurel, el eucalipto o el vivaporrut, pues obviamente son expansivas, empiezan a relajar la mucosa, y esto nos va a ayudar
a darle un tratamiento a la persona. Aquí hay que entender que estamos en un temazcal, que no todas las personas conocen de estos tratamientos porque es un compromiso tanto el guía de temazcal como el paciente. Por lo tanto, tiene que el paciente seguir todas las indicaciones que le dice el curandero del temazcal. Así se les decía antes, que el soplador o el curandero del temazcal llevaba toda una serie de protocolos, por eso el guía de temazcal del México antiguo tenía que conocer muchos aspectos de la medicina tradicional mexicana y estar especializado en plantas y por supuesto en el temazcal. Una vez que utilizaba esto, supongamos alguien que tenía neumonía o alguna de estas afecciones, metían a la persona, utilizaban algunas de estas plantas, dependiendo la zona geográfica también, porque no son las plantas igual del norte de México que el sur y el centro. Varían mucho las plantas, hay que conocer la zona y qué plantas tenemos. Con esto, una vez que ya identificas tus plantas, vamos a ver el grado de complejidad que tiene, nuestras purgas que hay que hacerle, nuestros masajes que hay que hacerle a la persona, las ventosas y por supuesto los lavados intestinales y después los lavados aquí dentro del temazcal. Y con esto, de alguna manera, se iba restableciendo, pero también había un tratamiento allá afuera, es decir, independientemente de las ventosas. Por ejemplo, para un tratamiento de estos, dentro del temazcal, a un lado tenía que estar una choza o un cuarto donde la persona, cuando salía, tenía que salir súper abrigada y se metía a reposo para que siguiera sacando la frialdad. Y esto, el temazcal era utilizado hasta 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, dependiendo de la complejidad. Después de esto, y si no había una choza, hacían una especie de cama con tablas, así como se llevaban a las parturientas, también se llevaban a las personas convalecientes, los envolvían en las cobijas y ya se los llevaban a su casa. Una vez que pasaba esto, también se daba otro tratamiento, eran los caldos de hígado de zorrillo o, ¿cómo se llama? Eran caldos y carne y tés de hígado de zorrillo. Hoy en día ya es un poco más complicado que encontremos el hígado de zorrillo, que tiene una calidad muy caliente que restablece y ayuda mucho a los pulmones. Pero si no existe esto, existe hasta ahorita todavía otra terapia, que vean el video del ocote. Del árbol del pino sacan la trementina. Y entonces esta sustancia también se coloca en el pecho y en la espalda. También va a generar un calor. Como en el video pasado les dije, ¿no? Mi pino es una cualidad caliente. Una conífera siempre va a tener esa cualidad y su energía va a generar calor, sin necesidad de matar al zorrillo. Ustedes agarran la trementina, se colocan. Para esto no tienen que salir para nada. Se trata de restablecerse. No se trata de jugar a ver si me funciona o no funciona y mañana me tengo que ir a trabajar. Por supuesto que se tiene que dar su espacio de 1, 2, hasta 3 semanas o el tiempo que sea necesario para restablecer su salud. Porque solamente cuando la persona está enferma es cuando valora la vida. Es cuando valora el cuerpo, es cuando valoramos nuestro cuerpo, que tiene una gran capacidad de recuperación, pero solamente hasta que cae en alguna crisis. Y estamos hablando ahorita de este aspecto de la neumonía o problemas respiratorios. Es necesario siempre analizar las enfermedades. Y bueno, y para esto, pues obviamente si vamos a utilizar la trementina, que es un líquido que sale del pino, de las coníferas,
pues hay que tener cuidado, darle caldos calientes, infusiones calientes, mantener el cuarto de alguna manera lo más libre de ventilaciones, digamos, de frío, de corrientes de aire. O sea, es cuidar a la persona, porque estos tratamientos eran muy cuidadosos, porque la persona podía caer, digamos, y salir peor afectosa. Porque las personas podrían caer en la enfermedad, y hay veces que cuando una persona recae es peor que la misma enfermedad cuando está empezando. Entonces hay que utilizar plantas que conozcas. Por ejemplo, aquí en la medicina tradicional mexicana utilizaban los minerales, utilizaban las plantas, utilizaban pues una serie de elementos y herramientas dentro del temazcal y fuera del temazcal. Por ejemplo, cuando los niños tienen tos, y esa tos que es como, se me fue ahorita el nombre, que es como que se te va, hace uno el sonido, es una tos muy fría, o que respira de una manera difícil, habla de mucha frialdad que se encuentra en pulmones y en pecho. Y cuando se toca esta área, luego se siente la frialdad. Y en la espalda también. Entonces, por ejemplo, cuando mi hija tiene tos, lo que yo hacía cuando estaba pequeña, lo que yo hacía era, obviamente, a veces se le daba el medicamento, le hacía yo sus baños, pero le ponía un pañal y lo planchaba y se ponía, de este lado, le planchaba, le ponía una franelita y después en la espalda, y así me la pasaba como 20 veces en la parte de enfrente y 20 veces en la parte trasera, y con eso iba entrando el calor. Obviamente no tenía que comer cosas frías, tener cuidados específicos para que no se alterara. Y con eso gradualmente se sale, digamos, la sensación de frialdad, y va disminuyendo mucho la tos sin necesidad de mucho medicamento. Y obviamente también usar el jengibre, la miel, el limón, sobre todo el limón y el jengibre son una maravilla, pero siempre vamos a estar hablando de por qué se generó. Por una tristeza, y casi siempre es por tristeza ante eventos, pueden ser familiares, escolares y sociales. Y por supuesto, el pensamiento personal, su percepción ante la vida. Eso es algo que hay que trabajar nosotros mismos, porque muchas veces nuestra percepción no es lo que realmente pensamos. Quiero decir que efectivamente el temazcal es una herramienta que nos puede ayudar si preservamos nuestra tradición del México antiguo para poder utilizarlo para muchas áreas y de todo índole. Y sobre todo descodificar de dónde proviene dicha enfermedad. No todo va a ser, por ejemplo, que hoy en día todo se quiere constelar, todo se quiere a registros akáshicos. Forma parte, pero hay que ver la realidad. Si ya se desencadenó en una enfermedad física, pues obviamente hay que tratar el físico, pero el físico también tiene que ser tratado en la cuestión mental, en la cuestión emocional y la espiritual, que viene siendo los registros akáshicos y todo eso, porque al fin de cuentas es resolver. De nada te sirve, pues es que tú ya estuviste en una vida pasada en Holanda y hacía mucho frío y que no sé qué tanto, y ahora ¿qué vas a hacer? Ya sabes que viene de allá, ahora te toca doble chamba, tratar esta vida y todavía la otra. Entonces hay que hacernos responsables de nuestra propia salud. Los guías de temazcal del México antiguo lo hacían. Realmente eran muy cabales con las plantas, con los minerales, con la toma de órganos de animales, digamos, por su cualidad, y que recordemos que las enfermedades están enfocadas dentro del concepto frío y calor. Si es una enfermedad
fría, que es la neumonía, el asma, la gripa, problemas pulmonares, que está hablando de energía femenina y de energía nocturna, de lo oscuro, de lo quieto, de lo húmedo, del dolor. Si estamos hablando que es de la energía fría, es del inconsciente, de lo que no se puede ver, de lo que no se puede recordar y que hay que desocultar. Y bueno, con esto termino el video de hoy. Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente. Ya para los siguientes tenemos que ver, digamos, plantas específicas de sus 4 movimientos. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces, saluditos, que estén muy bien, gran comunidad. Abuela.